Bienvenidos todos, me da mucho gusto que estén aquí. Hoy tenemos una palabra poderosa de parte del Señor. Espero que edifique tu vida y que transforme lo que tenga que ser transformado aún. El Señor Jesús vino para darnos esa libertad, que seamos verdaderamente libres. Bienvenidos todos. Y yo puse un tema para el día de hoy que se llama Tu verdadera independencia, porque yo creo que es muy bonito que una nación pueda libertarse de otra. La razón por la que le digo esto es porque no es el plan de Dios que una nación esté dominando sobre otra. Pero yo quiero que vea conmigo un poquito acerca de lo que Dios habla acerca del dominio, porque la libertad, lo que celebramos de la independencia es que ya no nos domine una nación, sino que seamos gobernados por nosotros mismos, ¿sí? Que seamos gobernados por mexicanos. ¿Y cuál era el deseo en el corazón de Dios? Eso es lo que yo le quiero transmitir acerca de esa palabra dominio, ¿sí? ¿Para qué fue expuesta? ¿Para qué el Señor habló acerca del dominio? Y quiero que leamos ahí en Génesis capítulo 1. Le voy a poner aquí una versión que se llama versión Dios habla hoy. Es una versión un poquito más moderna. Entonces dijo Dios: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, sobre las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los crió y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. En cierta forma, ese fue el mensaje de la palabra, ¿sí? Eso fue digamos que cuando uno habla de la verdad, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es la información original. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que fue el pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios es que a nosotros nos dio el poder para dominar, ¿sí? Para dominar, y yo voy a repetir ahorita, para dominar a los peces, para dominar a las aves, para dominar a los animales domésticos y los salvajes y sobre los que se arrastran en el suelo. Nunca dijo Dios para que dominen a los hombres, ¿sí? Jamás fue la intención de Dios que uno dominara sobre los hombres, ¿sí? Cuando un hombre está dominando sobre otro hombre, pues en realidad está fuera completamente del plan. Eso no fue lo que Dios dijo. Entonces, cuando una nación domina sobre otra, ese no es el plan. Puede hacerlo, pero no es el plan. Cuando un hombre aún, fíjate bien, lo que le voy a decir es muy delicado, porque aun cuando el marido domina sobre su esposa, es incorrecto. Porque a nosotros nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos amar a nuestra esposa, y la esposa se somete voluntariamente, no es dominada. ¿Sí? ¿Sí están acá de verdad todavía? No es que se domine a la mujer, no es que se domine a un pueblo, ¿sí? Sino que el plan de Dios era diferente. Pero nosotros pues pervertimos ese plan, ¿verdad? El hombre quiere dominar al hombre. Y por esa razón nosotros hoy, en estos días, celebramos la independencia, porque hubo una nación llamada España que quiso dominar México. Y lo dominó por un tiempo. Y para dominarlo quizá tuvo que masacrar o matar a muchos nacionales, ¿verdad? De nuestros antepasados. No estoy levantando odio hacia el pueblo español, porque yo creo que también estaban en ignorancia. Pero eso sucedió así, era un dominio, ¿sí? Y ese dominio se acabó. Entonces, gracias a Dios que se acabó ese dominio. Y entonces el pueblo mexicano vino a ser libre. Así como el pueblo americano vino a ser libre, el pueblo australiano vino a ser libre, el pueblo portugués o de Brasil,
del dominio portugués, y así el australiano, el suizo, el francés fueron libres del dominio de otra nación sobre ellos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Va a decir, bueno, es una clase de historia, ¿de qué se trata? No, simplemente que yo quiero que usted entienda que el dominio no es el plan de Dios para nosotros en relación con el hombre. Usted tiene que dominar sobre los peces. Qué bueno, si alguien tiene una compañía de pesca y entonces tiene y reproduce peces y los, los comercializa, y ese es su negocio, pues está efectuando realmente el dominio que tiene que hacer. Cuando uno cría ganado, bueno, tiene un dominio sobre los animales, y uno tiene un dominio sobre las gallinas o los pollos, las aves, o sea, ese es el diseño de Dios, que uno domine sobre eso, domine sobre la creación. Pero no sobre los hombres, eso nunca dijo Dios, que domináramos sobre los hombres, ¿sí? Por esa razón nosotros tenemos que tener cuidado de eso, de que no nos confundamos con eso. Y ahora sí, el Señor quiere que nosotros podamos entender, por ejemplo, nuestro Señor Jesús es el único autorizado para tener dominio sobre nosotros. Dice la palabra que a Él se le dio el dominio. Dice, si quiere usted ver conmigo ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 72, ¿quiere verlo? Dice aquí el Salmo 72, el versículo 8, miren lo que dice: dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Y entonces Él llegó para que nosotros le adorásemos a Él. Pero no es en un punto, aunque Él tiene el derecho de dominar sobre nosotros, Él decidió no dominar sobre nosotros, sino Él dice, voluntariamente tú ríndete a tu Señor. Es algo voluntario, es un acto de la voluntad. Por eso dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, si se humillare, o sea, el humillarse, o sea, no es que Él nos humille, sino nos deja a nosotros la tarea de humillarnos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros nos humillamos y nos acercamos a Él, ¿verdad? Venimos a humillarnos ¿sabes qué, Señor? Reconozco, yo la regué, hice lo que no debía hacer, actué como no debía de actuar. Todas esas cosas que nos corresponden a nosotros, nadie las puede hacer por nosotros, es algo personal. La humillación es personal. Y es uno sometiéndose a la voluntad. Cuando Jesús vino y caminó sobre esta tierra, hizo lo mismo. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de aquel que me envió, ¿sí? Entonces Él estaba humillado, decir, ¿qué quieres? Yo quiero esto, ok, eso quiero hacer. Y entonces nos deja un modelo y un ejemplo a nosotros, para que nosotros también querramos o deseemos hacer su voluntad. En hacer su voluntad, nosotros vamos a encontrar paz, vamos a encontrar alegría, gozo. Dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es algo bueno para nosotros hacer su voluntad. Quizás nuestra carne, como decía Tere, que le habla con cariño, que le dice carnita, la carnita, pero nuestra carne, nuestro ser espiritual, nuestro ser natural se resiste, porque por naturaleza queremos hacer lo que nosotros queremos. Y esa es la razón por la cual el Señor dice que nos humillemos ante Él, ¿verdad? Entonces, para un ejemplo le quiero decir, por ejemplo, le quiero hablar acerca de la nación de Israel, porque la nación de Israel, pues de alguna forma es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Él escogió a un hombre, usted conoce la historia, Él escogió a Abraham, empezó una relación con Abraham de amistad profunda, ¿verdad? Porque dice que Abraham fue conocido como el amigo de Dios. Y con ese hombre levantó una nación, él formó una nación. Y ese se llamó el pueblo de Dios.
a ese pueblo al que nosotros hemos venido a ser parte a través de la sangre de Jesucristo. Porque todos los de la fe, dice, descienden del creyente Abraham. En cierta forma, Abraham viene a ser padre de nosotros que creemos también en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese pueblo, en alguna forma, pasando por situaciones complicadas, difíciles, de sequía, de hambres, de todo eso, llegó a una nación que se llama Egipto, y en Egipto de pronto lo volvieron cautivo. Y quiero leerle esa parte porque es importante. Esa fue la primera vez que el pueblo estuvo dominado, ¿sí? Hubo una nación que lo dominó. Ellos entraron como amigos ahí, pero ya estando ahí, los dominó esa nación. Dice ahí en Éxodo capítulo 1 y versículo número 9, vea el pensamiento de los egipcios. Es muy similar al pensamiento del enemigo hacia nosotros. Y dice aquí, he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Eso es lo que pensó el pueblo de egipcio, lo que dice aquí, el faraón. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Número uno, podemos ver la intención es que no te multipliques. Ese es el plan del enemigo. El primero es que no te multipliques, ¿sí? Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Entonces, dos cosas hizo el pueblo, o sea, tenía en mente el pueblo egipcio, por puro temor. Dijo, no sea que se vayan a multiplicar, no sea que se hagan muchos. Y la segunda que tenía de temor es que se vayan a unir con otro ejército. Y son las dos cosas que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Que nos multipliquemos y que nos unamos con Él, ¿verdad? Él es conocido como Jehová de los ejércitos y Él quiere que nos unamos a sus filas, cosa que creo yo la mayoría de ustedes han hecho. Y entonces ellos estuvieron en esclavitud bajo ese pueblo egipcio, y los oprimieron todo lo que quisieron. Dice, los hicieron servir con dura servidumbre, dominaban los egipcios sobre el pueblo de Israel. Y entonces el Señor les levantó un libertador, alguien que les viniera a traer independencia. ¿Para qué? Para que volvieran al Señor. Y entonces aparece Moisés en escena, y entonces el pueblo es librado. El pueblo es librado y sale al desierto y continúa ahí, ¿verdad? Y siguen pasando por dificultades y situaciones. Moisés era solamente una figura o una sombra de algo que iba a suceder en el futuro, ¿sí? Esa figura era una figura de un salvador, ¿verdad? Un libertador. Y entonces ellos se quedaron después, en los problemas que tenían, ellos se quedaban esperando a un libertador que los librara. Después de ese encuentro con Moisés, que los libertó, dice la Escritura que ellos volvieron a caer ya como nación, ya estando en su territorio que Dios les había dado. Se apartaron de Dios y cayeron bajo otro dominio, bajo el dominio de Babilonia. Y Babilonia se los llevó cautivos y allá los tuvo también sirviendo duramente, hasta que llegó el momento en que fueron libertados otra vez. Y después de esa vez volvieron a caer en esclavitud. 3 veces se registran ahí la palabra, si no es que hay más, pero creo yo que esas 3. Y la tercera vez cayeron bajo el dominio del pueblo romano, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a esta tierra y se encontró que la nación estaba bajo el dominio romano, ¿sí? Los romanos dominaban ahí, Roma dominaba ahí. Y entonces ellos tenían un gobierno, ellos no podían hacer lo que quisieran. Por eso a Jesús lo presentaron ante Pilato, lo presentaron ante Herodes. Eran funcionarios romanos para que le juzgaran. ¿Por qué? Porque ellos no podían juzgar, no tenían la habilidad o la capacidad de juzgar, porque ellos tenían un dominio de otra nación sobre ellos, ¿verdad? Estaban oprimidos, estaban en opresión, ¿sí? Y cuando Jesús viene,
y viene a traer la verdad, ¿sí? Con un predicador, no un predicador, sino un portador de la verdad, un portador de parte de Dios para venir a libertar. Y Él les hizo saber que venía a sacarlos de la esclavitud. Y el pueblo entonces no entendió correctamente lo que Jesús le estaba diciendo. Porque Jesús les dijo, ahí cuando está en Hechos capítulo 1 y versículo 6, ellos le preguntaron a Él, le preguntaron a Jesús. Le dijeron, Hechos 1:6 dice, entonces los que habían reunido, a punto de partir Jesús, le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, Señor? O sea, ¿nos vas a volver a dar el reino? O sea, ¿nos vas a quitar el yugo de los romanos? Ellos pensaban que para eso había venido Jesús, para libertarlo de los romanos. Pero Jesús les dijo que eso no era el plan, ¿verdad? Ese no era el plan de Él, venir a libertarlos de eso. Él venía a darles una independencia, un concepto de independencia mucho más elevado de lo que nosotros podemos decir. Por decir algo, ahorita México dice, nosotros el 16 de septiembre alcanzamos nuestra independencia. Pero esa independencia que tiene la nación mexicana no tiene nada que ver con la independencia que el Señor nos quiere dar. La independencia que Él quiere darnos a nosotros es un nivel mucho más alto. Sí. Porque naciones que se manifiestan a sí mismas como independientes, como soberanas, están viviendo bajo esclavitud. Bajo una esclavitud que no se percibe, que no se aprecia. Porque pensamos que estamos en libertad. Me refiero como nación. Pero hay muchas cosas que no están en orden, en regla. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Hay un anhelo ciertamente dentro de cada uno de nosotros por la libertad. ¿Cómo se sienten las mujeres cuando son dominadas por su marido? Me refiero cuando son dominadas de manera que las humillan o las someten, porque hay hombres así. Hace días yo estaba compartiendo un versículo que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que son ásperos, que son duros, e insultan y quebrantan el espíritu de la mujer, ¿verdad? Y la mujer viene a ser sometida por esos hombres. A veces son las mujeres las que vienen a someter a sus maridos también. Digo, no se sientan muy bien, porque a veces también es a la inversa, ¿verdad? Pero todo acto de dominio no viene de Dios, ¿sí? Todas esas cosas de dominar no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo que vino fue, Él no vino a ejercer el dominio, Él vino a inspirar a los demás. A que con su conducta, a que con sus palabras uno dijera, yo quiero ser como Él. Eso es inspiración. El liderazgo de Jesús vino a ser de esa manera, para inspirar. Y lo mismo tiene que ser el liderazgo del varón en la casa, para que los hijos digan, yo quiero ser como Él. Esa es la realidad. El Señor quiere que nosotros seamos, ahora sí que completamente independientes, pero la forma más alta de independencia es depender de Él. Cuando nosotros dependemos de Él, realmente venimos a ser independientes. Antes de eso no. Antes estamos viviendo una vida, pero en realidad no estamos siendo lo que se espera que seamos, la vida que debemos de tener. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, yo me incluyo, tiene dentro de sí el anhelo de una vida independiente, ¿sí? No quiere, por eso es que a la gente le molesta que tenga un jefe por encima de él o de ella. No quiere uno tener un jefe. ¿Por qué? Porque uno no quiere que alguien esté sobre uno. Y el Señor nos tiene que enseñar, porque todos tenemos a alguien que esté dominando sobre nosotros.
Si alguien dice, a mí nadie me dice lo que tiene que hacer, son puras palabras de los dientes para afuera. Porque si está diciendo eso es por orgulloso y está bajo el yugo del diablo. Y el diablo es el que lo tiene controlado. Pablo dice, yo venía a ser, ahora sí que fui esclavo del enemigo y ahora soy esclavo de Cristo, soy siervo de Cristo. Siempre vamos a tener a alguien que esté sobre nosotros. Nosotros elegimos a quién. Yo quiero que el Señor sea, ahora sí, quien esté sobre mi vida. Pero el Señor quiere que sea algo voluntario, algo que salga de ti, que tú lo busques, ¿sí? Dice la Escritura así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo sanaré su tierra. Pero dice, si se humillare mi pueblo, o sea, es un acto voluntario. El rendirte a Dios es un acto voluntario. El rendirte a Jesús es un acto voluntario. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro. ¿Sí? Eso es un acto de dominio. Es yo llego y pateo la puerta y me meto, ¿no? No, dice, yo llego y toco la puerta. Y si abren, entonces entro. Eso no es dominio. Eso es, soy Jesús, vine por ti, te amo, quiero rescatarte. Y entonces donde uno dice, Señor, pues qué bueno que te necesito en mi vida. ¿Sí? Necesito que me cambies, que me ayudes, que me transformes. El pueblo de Israel se consideraba como un pueblo libre, como hoy se considera el pueblo de México. Hoy el pueblo de México dice, somos una nación libre y soberana. Y Jesús vino a decir eso. ¿Qué clase de libertad tienes? Porque me vienes a decir que eres una nación libre cuando te domina la codicia, cuando te domina la idolatría, cuando te domina el fraude, cuando te domina el robo, cuando te domina el adulterio, la fornicación. ¿Cómo puedes decir que eres libre si hay todo eso dominando sobre tu vida? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos de su tiempo. ¿Cómo me dices que eres libre? ¿Cómo podemos decir como nación mexicana que somos libres cuando estamos matando a los niños que desde el vientre de su madre? Somos unos asesinos como nación, lo digo. Todos esos estados que han estado aprobando todas esas cosas. Porque estamos a favor de la vida. ¿Y esos niños qué? Lo acaban de hacer con el estado de Tamaulipas también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos que somos libres si estamos presa de eso? Eso es lo que le dijo Jesús. ¿Cómo podemos ser libres si estamos llenos de amargura? ¿Cómo podemos ser libres si estamos llenos de odio, dominados por el odio, dominados por la amargura, dominados por la crítica, dominados por el chisme, dominados por cuántas cosas? Piensa cuántas cosas dominan sobre tu vida. Hay gente que domina sobre su vida una caña de alcohol. ¿De dónde viene el alcohol? De la caña. Y no puede quitarse ese yugo. Y la palabra de Dios dice que nosotros debíamos dominar sobre la caña, que nosotros debíamos de dominar sobre el tabaco, que nosotros debíamos dominar sobre toda la creación. Y cuando la creación está dominando sobre nosotros, entonces eso no es libertad. No sé si me explico lo que le quiero transmitir. Dice la Escritura ahí en Juan capítulo 8, versículo 31. Si lo encontró ahí o aquí lo puede ver. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese bien, él estaba hablando a los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
¿Cómo nos dices que seamos libres si nosotros hemos sido libres toda nuestra vida? Tengo que fumar 20 cigarros al día, pero soy libre. Sí. Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero soy libre. ¿Qué clase de libertad? Si estás esclavizado a un hábito, a un vicio, a una actitud, a una conducta, eso no puede ser. Nos atreveríamos a decirle al Señor: ay, nosotros somos libres, Señor. Dice la Escritura ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne. Aquello que lucha con nuestro ser. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo puedes decir que eres libre si hay algo de esto en tu vida? Jesús quiere quitar todo, cualquiera. Porque si hay uno de esos en tu vida, estás en un problema, estás en un grave peligro. No sabemos cuándo es la venida de nuestro Señor. Lo que tenemos ciertísimamente por seguro es que va a venir. Dice la Escritura así en Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. Ese vengo en breve no nos dejó un margen para decir, es esta semana, es la otra. No sé, como ladrón en la noche, así va a ser mi regreso. Nadie lo espera. Cuando uno se da cuenta, ya no está la bicicleta o ya no está aquella cosa que tenía en la casa, de pronto alguien se la llevó, ¿verdad? Si supiéramos cuándo viene, pues entonces estaríamos ahí con un bat o con algo esperando, pero no nos damos cuenta, de pronto ya no está. Él hizo una analogía con eso. Así como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, así va a ser el regreso del Hijo del Hombre. Él va a venir y nos va a encontrar esclavizados o nos va a encontrar en libertad. Y la única libertad que podemos tener es la que Él nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Entonces yo no estoy aquí para hablar de los héroes de la independencia. Yo estoy hablando aquí para hablar del héroe, ¿sí?, que nos vino a dar libertad a nosotros. El único que nos vino a dar libertad. Jesucristo, que se hizo hombre y en calidad de hombre se humilló a sí mismo a lo más profundo, ¿sí?, hasta lo más vil, hasta morir en la muerte, a ir a la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Entonces Jesús le respondió a los discípulos, a los judíos que le habían dicho: ¿cómo dices que somos libres? Él les contesta ahí en Juan capítulo 8 y versículo 34. Quiero continuar con esa historia para terminarla, para concluirla. Jesús les enseñó el verdadero concepto de la libertad. Dijo: esto es la libertad, de eso se trata la libertad. Jesús les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos ser verdaderamente libres, si Jesús nos ha libertado.
Si tú no has recibido la libertad de Jesucristo, entonces tu libertad es una ilusión. Y puedes decirlo, ¿verdad? Puedes decirlo, somos libres, somos una nación soberana. Los héroes nos dieron patria y somos libres. Y seguir celebrando y quizás hasta tomando copas de más al otro día, sintiéndote terriblemente, pero diciendo somos libres, ¿verdad? ¡Viva México! Sí. Aquí se trata de que Jesús vino a tocar realmente el problema, y el problema es el pecado. Por eso Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo te vengo a libertar de la esclavitud del pecado. Esa es la gran diferencia entre el celebrar la libertad, la independencia, y celebrar la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros, ¿sí? El enemigo nos quiere seguir manteniéndonos en esclavitud. Dice, sí, canten que viva México y todo eso, pero tómate otra cerveza, tómate otra caguama, destapa otra botella, diviértete, ten una vida disipada y sigue aplaudiendo, ¿no? Disfrázate de lo que quieras, ¿no? Pero no te acerques a Cristo, porque ahí sí está la libertad. El enemigo no quiere que se acerque ahí. El enemigo quiere que la gente siga celebrando el 15 y el 16. Y yo no estoy alentando a que no lo celebremos, sino que yo le estoy diciendo que la libertad verdadera está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque a esos hombres que estaban bajo el yugo romano, ellos decían, quítanos a los romanos de encima para poder ser libres. No, ustedes pueden ser libres aunque los romanos estén sobre ustedes. Él vino a traerles una libertad muy diferente. Yo les decía el jueves en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que es un llamado que se nos hace a cada uno de nosotros, un llamado que Él nos hace. Y el llamado es el siguiente, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Sí? Cuando usted se encuentre con una persona, usted puede tener la certeza al decirle, tú fuiste llamado a ser libre. A cualquiera que usted se encuentre, usted le puede decir eso. Porque esa libertad a la que fuimos llamados es para todos. El Señor no la reservó para unos cuantos, para todos nosotros. ¿Sí? Dice, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es lo que sucede en nuestras fiestas de celebración? Me refiero en general, en nuestras celebraciones de independencia o de revolución mexicana o de cualquier celebración como nación que tenemos. La gente acaba en un desorden, ¿sí? La gente acaba faltando a su trabajo, perdiendo por los excesos que tuvo todo ese día. Entonces dice, no lo uses la libertad como ocasión para la carne, sino que tengamos una actitud diferente entre nosotros, de amarnos, ¿sí? Es un llamado al que debemos responder. Yo sé que muchos de ustedes han respondido al llamado, por esa razón están aquí, pero quizás alguno que me está viendo todavía aquí en el programa, todavía no ha entendido que Cristo le está llamando. Cristo le está llamando a una independencia mucho más elevada, algo mucho más alto, que quizás no sea comprensible o muy conocido, pero eso es lo que Él quiere, que seamos libres completamente. En segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 19 nos dice también, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. A veces eso sucede. La gente ostenta, ya somos libres, pero hay una esclavitud terrible.
en esa libertad, en esa forma de libertad, si lo queremos decir de esa manera. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si a usted le vence el alcohol, usted es un esclavo del alcohol. Si a usted le vence el tabaco, usted es un esclavo del tabaco. Si a usted le vence el odio, pues usted es un esclavo de eso. Piense, hay alguien que le ha vencido. Hay un rencor, hay una amargura, hay una tristeza. Jesús les dijo a los fariseos de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque son mentirosos. Y él es padre de mentira. Todo el mentiroso está conectado con él. Si nosotros acostumbramos las mentiras, estamos conectados ahí. No hay libertad, no es cierto que hay libertad, hay esclavitud. Por esa razón, la palabra de Dios es para que nosotros reflexionemos. Cuando uno abusa de otras personas, pues uno está violando los preceptos de Dios. La palabra de Dios fue muy clara. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. Si tú lo amas, pues ¿por qué lo vas a estar fastidiando, acosando, molestando? Si lo amas. Pero aún así, aunque está escrito, nuestra carne quiere hacer esas cosas. Por esa es la razón por la que nosotros tenemos que someter nuestro temperamento al control del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios controle nuestra vida, que sea Él el que rija, ¿sí? Que le entreguemos nosotros a Él, que seamos dóciles a Él. Dice la Escritura así: no seas como el caballo, como el mulo, que han de ser sujetados, porque si no, no obedecen. Que seamos dóciles, que a la primera que el Señor nos está hablando, nosotros podamos responder correctamente. Dice: ciertamente, si habiéndose escapado, voy a continuar la lectura, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Entonces, hay una libertad que cuando nosotros venimos a Cristo y experimentamos esa libertad, pero volvemos a querer ir ahí, nuestro estado posterior va a ser terrible. No te puedes volver atrás. No es opción. Dígale a su vecino: no es opción volver atrás. No es opción. Nosotros, fíjese, el Señor nos equipa con una armadura. Usted conoce todos los elementos de la armadura: el casco, ahora sí que la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el calzado del apresto del Evangelio. Pero si usted da la espalda, usted está descubierto. La espalda no tiene cobertura. ¿Por qué? Porque se espera que un hijo de Dios no dé la espalda. Porque cuando des la espalda, tú te expones. Y cuando tú retrocedes, tú quedas expuesto. Entonces, por eso no se vale volver atrás, porque el estado que vamos a recibir va a ser mucho peor que el que teníamos. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces Él quiere que tengamos una libertad, pero una libertad, ahora sí, de alegría, de gozo. Dice: en su presencia hay plenitud de gozo. Que nosotros podamos andar en la presencia de Dios, movernos en su presencia. Y eso solamente obedeciéndolo, conociéndolo, amándolo, sirviéndolo. Esa es la tarea. Eso es lo que Dios quiere. Por eso yo escribí una frase aquí que dije: tu verdadera
independencia está en depender de Él. ¿Hasta qué punto dependes de Él? ¿Hasta qué punto dependes de Dios? Porque cuando tú dependes de Él, fíjese bien, le voy a decir esto. Cuando tú dependes de Dios, entonces Él está para ayudarte. Cuando tú dices, no, yo puedo, ok, pues dale, arréglatelas. Tú dices que puedes. Pero cuando dices, Señor, yo no puedo, necesito tu ayuda. Y Él dice, yo estoy para ayudarte, no te dejaré ni te desampararé, yo soy tu pastor y nada te faltará. O sea, la dice la palabra, ¿verdad? Pero cuando decimos nosotros, Señor, no necesitamos, yo solo puedo, yo puedo hacerlo, entonces estamos en problemas. Dice Gálatas 5:1, voy a terminar con este versículo. Gálatas 5:1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que, ¿quién? Otra vez, porque se oyó muy apagado ese. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Claramente la palabra nos está diciendo, puedes ser libertado por Cristo Jesús y volver a ir a que te vuelvan a esclavizar. No puedes dejar que te vuelvan a esclavizar. Dice ahí, no estéis. En este caso te corresponde a ti, me corresponde a mí, no ir a entrar en esclavitud otra vez. Si Él ya nos libertó, no vuelvas ahí. Si estás teniendo un momento de ira, entrégala al Señor. Y Señor, no puedo con esto, traigo mucho coraje, ayúdame. Señor, tengo un sentimiento, me ofendieron, dijeron de mí, entrégalo. No conserves contigo. No estéis otra vez en el yugo de esclavitud. Eso es un ejercicio constante. Tenemos que seguir así, constante. Yo le digo, y lo he repetido muchas veces aquí, lo digo una vez más el día de hoy. Fíjese muy bien en qué cosas usted ha caído. ¿En qué cosas han sido tus momentos de debilidad? ¿Hacia qué ha sido tu momento de debilidad? Busca fortalecer esa área de tu vida, porque el enemigo ya le encontró el modo para hacerte caer, y él va a tratar de volverte a hacer caer, porque él dice, ya te hice caer por ahí y vas a caer. Solamente necesito encontrarte en tu momento de debilidad y otra vez aquí te voy a tener de rodillas, ¿sí? Así es el enemigo. Y la palabra de Dios nos dice abiertamente que así es. Dice que el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros buscando el momento para atraparnos. De hecho, el tentador es eso, alguien que está buscando en qué momento. Así está sobre tu vida y sobre mi vida. Por pura gracia no hemos caído. Por pura gracia nos mantenemos. No porque no, qué listo soy, a mí no me ha podido. No, olvídese, no diga eso jamás. Solo es gracia. La gracia del Señor nos mantiene en pie. Y si caemos, el Señor está presto para levantarnos. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Pero tenemos que estar nosotros levantando la mano. Usted no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Hay gente que no quiere ser ayudada. Tenemos que disponernos nosotros. El venirnos a acercar a Él, buscar a Él, decirle, Señor, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda con mi carácter, necesito tu ayuda con mis hábitos, Señor, necesito tu ayuda. ¿Usted sabe con qué? Yo no le puedo decir eso, pero usted sabe con qué, en dónde está batallando. El Señor viene para ayudarnos en todas las áreas. Él tiene el poder para hacerlo, para levantarte. Amén.
Póngase en pie, por favor. Quiero recordarte esta frase. Tu verdadera independencia está en depender de Él. Qué bueno por México, que viva México, pero que viva México libre, ¿verdad? Y no dije México libre que sea algún partido político, si eso, no quise decir eso tampoco. No me vaya a malentender. Esto no tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con el reino. Porque Jesús vino a extender su reino. Vino a que su reino creciera, a que se multiplicara. Así como Egipto no quería que el pueblo se multiplicara, sigue siendo lo mismo. El enemigo no quiere que nos multipliquemos. Pero déjeme decirle que nos estamos multiplicando. Ahorita el Señor me ponía un pensamiento cuando llegué aquí y me dijo, tienes que buscar más sillas. Y usted podrá decir, oye, pero hay sillas vacías. No le hace, pero el Señor me dijo, tienes que buscar más sillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que nos multipliquemos. Él quiere que más nos unamos al ejército del cielo. Y hoy que cantábamos aquí decíamos, Señor, nos unimos al coro, ángeles se están uniendo con nosotros para cantarle, porque el ejército de Dios es incontable, ¿sí? Ese es nuestro Dios. Entonces yo quiero pedirle que oremos, que si usted en esta tarde se dio cuenta de algo en su vida, que se lo entregue al Señor, porque se trata de que usted salga de aquí libre, que salga sin culpa. Si hay algo que el Señor le recordó, porque así es como Él nos habla, nos trae a la mente un recuerdo de algún pleito, de alguna situación, de alguna ofensa, de alguna cosa, lo que sea, que vino a su mente durante este tiempo. No piense que quién sabe por qué me acordé de eso. No, fue el Señor que lo trajo a su mente para que usted lo suelte. Si se trata de perdonar a alguien, perdónalo de inmediato. Libérate de eso. El Señor quiere hacerte libre y que salgas tú libre, porque la libertad trae alegría, trae gozo. Sí. Por eso dice la Escritura ahí en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, porque la salvación trae alegría, trae gozo. El saberse salvo, el saber que no hay una condenación sobre tu vida, trae alegría. Y no puedes tú estar así cuando dices tú, tengo una salvación tan grande. Así que vamos a orar, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, aquí está tu palabra, Señor. Hemos expuesto, Señor, que Jesucristo es nuestro libertador. Como está escrito, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros, Señor, Padre, queremos mantenernos en esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, Señor. Y Padre, si hay alguno, Señor, que ha tropezado, Señor, en el camino, si hay alguno que ha caído, Señor, en la trampa del rencor, de la amargura, del robo, del vicio, de cualquier cosa, Señor, tú se lo has recordado en su vida, Señor, cualquier cosa, ya llámese sexual o de cualquier tipo, Señor, tú conoces todo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Hoy queremos, Padre, desconectarnos completamente. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que nos perdones, que nos limpies, que nos renueves, Señor. Confiamos en la poderosa sangre de Jesucristo que sigue liberando, que sigue librando al pueblo, Señor. Padre, confiamos en esa obra redentora de la cruz, de que Jesús derramó su sangre hasta la última gota ahí, Señor, y dijo, consumado es, y pagó por todos nuestros pecados, por toda nuestra culpa, y nos hizo libres. Así que hoy te decimos gracias, Señor, porque nosotros venimos a ser un pueblo independiente, pero dependiente de ti, Señor. Independiente del mundo, porque tú dijiste, no améis el mundo. Jesús dijo que estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Así es que somos independientes del mundo, pero dependemos totalmente de ti, Señor. Así que nos sometemos voluntariamente, Señor, a ti. Nos sometemos voluntariamente a tu reino, Señor.
y buscamos primeramente el reino de Dios en nosotros, Señor Padre, por nosotros y para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te decimos gracias, gracias por esa obra preciosa. Gracias, Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por amarnos de esa manera incondicional. Gracias, Jesús, porque era la única manera en que podíamos ser libres y tú la tomaste, tú te ofreciste y tú te entregaste, Señor, para el rescate nuestro. Pagaste el rescate de nuestras vidas. Así te decimos gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos en cada área de debilidad, Señor. Ayúdanos a estar alertas, ayúdanos a estar atentos, Señor. No permitamos que el enemigo nos hunda, Señor. Mantengámonos despiertos, Señor, y buscándote. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga.